Hola a todos, sean bienvenidos a esta clase de modelado de sistemas eléctricos, respuesta de sistemas de primer orden, donde hablaremos también de la función de transferencia y ganancia estática de los sistemas. En el contexto de los sistemas de control, sabemos que el objetivo principal es siempre influir en el comportamiento dinámico de un sistema para que éste logre un comportamiento deseado por nosotros. Entonces, el primer objetivo para poder controlar un sistema es obtener un modelo simplificado que represente la dinámica del sistema a controlar. Estos modelos se obtienen a partir de las ecuaciones físicas y leyes físicas que dominan la dinámica de los sistemas. Es importante también tener en cuenta que al momento de modelar un sistema existe lo que se denominan las variables entre y las variables a través de un sistema. Esto facilita mucho justamente el análisis de los sistemas y hallar analogías entre distintos sistemas físicos, entre sistemas eléctricos y térmicos, térmicos e hidráulicos, etc. La variable entre es simplemente una variable que se aplica en dos extremos del elemento que vamos a representar como un elemento de parámetros concentrados. Y la variable a través es una variable que atraviesa ese elemento. Ahora con los ejemplos de sistemas eléctricos vamos a entender un poquito mejor a qué se refiere la variable entre y la variable a través. Primeramente, entonces habíamos dicho que debemos definir variables entre y variables a través para los sistemas que queremos modelar. En el caso de sistemas eléctricos, la variable entre justamente se puede tomar como la diferencia de potencial, es decir, la tensión entre los dos extremos de un elemento, y la variable a través, en este caso, podría ser la corriente, que es la corriente a través del elemento. Además, se deben definir ciertos parámetros o elementos básicos en un sistema físico para, en base a estos elementos, hacer justamente una construcción de sistemas más complejos y poder obtener el modelo matemático de los mismos. En el caso de los sistemas eléctricos existen tres elementos básicos principales. El primero es la resistencia eléctrica, que es la oposición al paso de la corriente que atraviesa un elemento. La resistencia eléctrica, habíamos dicho que tomando la variable entre la tensión y la variable a través de la corriente, pueden estar relacionadas estas dos variables a través de la ley de Ohm, que justamente la corriente es 1 sobre la resistencia multiplicado por la tensión. O sea que son proporcionales. La corriente es proporcional 1 sobre R veces a la tensión. El elemento se representa con el símbolo que podemos ver aquí en la figura. Este es el símbolo de la resistencia, justamente que representa toda la resistencia del sistema como un parámetro concentrado. La tensión se aplica entre los dos extremos y atraviesa una corriente. Por eso tenemos una variable entre y una variable a través del elemento, y la relación justamente es 1 sobre R. El otro elemento básico del sistema eléctrico es la capacitancia eléctrica, que el capacitor eléctrico en sí es un elemento capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico entre sus placas. La relación entre la variable entre y a través está dada justamente por la ecuación de que la corriente es igual a la capacitancia multiplicada por la derivada de la tensión aplicada al capacitor. Es decir, cuando yo aplico una tensión se genera una corriente que está relacionada con esa tensión justamente por esta ecuación diferencial de primer orden. Y finalmente, el último elemento de los sistemas eléctricos es el inductor eléctrico, que es un elemento capaz de almacenar energía sustentando un campo magnético. La relación entre la variable entre y a través, es decir, entre la tensión y la corriente, es justamente que la corriente es 1 sobre L veces la integral de la tensión aplicada al sistema, integrando desde 0 hasta el tiempo de interés. El símbolo es el que vemos en la figura. Este es el símbolo de un inductor. Y vemos la variable entre y la variable a través, la tensión y la corriente del inductor.
A partir de estos tres elementos básicos es posible modelar todo tipo de combinaciones de estos sistemas eléctricos que aparecen en distintos esquemas en la industria o en la vida real, así como lo vamos a encontrar. Es decir, a partir de estos tres elementos, si tenemos un sistema que queremos modelar eléctricamente, tenemos que obtener su resistencia, su inductancia, su capacitancia, cómo están interconectados estos elementos y podemos modelar los comportamientos eléctricos, las variaciones de tensión y corriente en base a otros parámetros. Como ejemplo, empezaremos por el modelado de un circuito sencillo RC, o sea que un circuito que tiene una resistencia en serie con un capacitor. El circuito RC que vemos aquí tiene una tensión que le aplicamos en estos terminales, llamada UDT, atraviesa una corriente que pasa por aquí y pasa por el capacitor. Tenemos un capacitor y nuestra salida en este caso sería la tensión en el capacitor. Cuando modelamos un sistema es muy importante definir cuáles son nuestras variables de interés. ¿En qué sentido? Tenemos que tener bien definido cuál es nuestra salida y cuál es nuestra entrada. Generalmente la entrada es aquella señal sobre la cual nosotros tenemos poder de decisión, o sea que sería por ejemplo una batería, una fuente de alimentación a la entrada de un circuito, y la variable de salida sería aquella que nos interesa, que ahí puede ser cualquier variable dentro de nuestro esquema. En este caso nos interesa, por ejemplo, la tensión en el capacitor. Entonces, nuestra salida es la tensión en el capacitor y la entrada es la tensión que se aplica al circuito RC. ¿Cuáles son las ecuaciones dinámicas que dominan el comportamiento del sistema? Bueno, aquí podemos ver que la corriente que atraviesa la resistencia es la misma corriente que atraviesa el capacitor. Entonces, la corriente de la resistencia es igual a la corriente del capacitor. Dijimos que nuestras variables de interés son la salida, la tensión del capacitor y la entrada UDT. Entonces, debemos encontrar una ecuación dinámica diferencial que relacione estas dos variables. Sabemos que la corriente en la resistencia es la diferencia de tensión entre sus terminales, o sea que U de T menos BC dividido la resistencia, eso es esta corriente, la corriente del resistor, y la corriente del capacitor habíamos visto que es C por diferencial la tensión del capacitor en función al tiempo. Aquí ya vemos que podemos reemplazar estas dos ecuaciones en la primera y obtendríamos todo en función a nuestras variables de interés. En este caso entonces tenemos que U de t menos BC de t sobre R es igual a C por diferencial BC de t dt. Aquí ya vemos que en esta ecuación ya tenemos completamente todas nuestras variables de interés y los parámetros, que es lo que queríamos. Entonces, esa ecuación despejamos, llevamos hacia un lado todo lo que tiene BC, al otro lado lo que es U de t, y esa es la ecuación que domina la dinámica de nuestro sistema. Vemos que es una ecuación diferencial de primer orden. Aquí es importante recordar un poquito cómo nosotros podíamos ahora resolver un circuito eléctrico. Si recuerdan sus clases de matemática, nosotros obteníamos esa ecuación diferencial y para solucionar esa ecuación diferencial y observar o tener la ecuación que me determina cómo se comporta la tensión en el capacitor, podría utilizar la transformada de Laplace suponiendo condiciones iniciales nulas. Entonces, si yo tengo una ecuación diferencial cualquiera y la quiero solucionar utilizando Laplace, aplico lo que se denomina la transformada de Laplace y transformo todas esas ecuaciones diferenciales en relaciones algebraicas, que son más fáciles de despejar y solucionar. Una vez que tengo esas ecuaciones en el dominio de Laplace, puedo hacer factores comunes y hallar la tensión del capacitor en el dominio de Laplace, de la variable S, en función a una relación algebraica en el dominio de Laplace multiplicada por la señal U. Entonces, aquí bastaría con reemplazar U por la transformada justamente de mi fuente de tensión y hallar la antitransformada, o sea que es la transformada inversa de Laplace de BC para obtener justamente su comportamiento temporal. Así entonces yo puedo hallar una relación entre la tensión del capacitor sobre la tensión que le aplico al sistema y eso
me va a dar 1 sobre RCS más 1. A esta relación se denomina función de transferencia y es la primera forma que tenemos de modelar sistemas en el área de control aplicada para sistemas lineales invariantes en el tiempo.